La niña escuchó a los guardias susurrar en inglés y alentó al millonario para que no subiera al auto. El sol de marzo golpeaba despiadadamente el asfalto de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, creando esas ondas de calor que hacían vibrar el aire como si la ciudad entera estuviera respirando. Sofía Ramírez, de apenas 10 años, caminaba entre los automóviles detenidos en el semáforo, su pequeña mano sosteniendo una caja de cartón llena de chicles que se derretían lentamente bajo el calor implacable del mediodía chilango. Sus zapatos gastados, heredados de su hermana mayor, le quedaban un poco grandes y producían un sonido peculiar contra el pavimento caliente. El uniforme escolar azul marino que llevaba puesto estaba arrugado y tenía pequeñas manchas de sudor en la espalda, evidencia de las 3 horas que ya llevaba trabajando desde que salió de la escuela primaria Benito Juárez, en la colonia Doctores. «Chicles, chicles de menta», gritaba con su voz aguda, tratando de sobreponerse al rugido de los motores y el claxon constante que caracterizaba el tráfico de la zona más exclusiva de la capital mexicana. Sus ojos oscuros, heredados de su madre oaxaqueña, brillaban con una determinación que contrastaba fuertemente con su corta edad. La diferencia entre su mundo y el que la rodeaba en Polanco era abismal. Mientras ella se esforzaba por vender chicles de 2 pesos cada uno, los automóviles que la rodeaban valían más de lo que su familia podría ganar en varias vidas. BMW, Mercedes-Benz, Audi y Porsche se extendían a lo largo de la avenida como un desfile de lujo que se movía lentamente entre los semáforos. Sofía había aprendido a leer a las personas desde muy pequeña. Era una habilidad que había desarrollado por necesidad, saber quién podría comprarle chicles, quién la ignoraría completamente y, más importante aún, quién podría representar un peligro. Los oficinistas de traje siempre tenían prisa, pero a veces compraban por lástima. Las mujeres con niños pequeños en el asiento trasero eran las más generosas. Los jóvenes en autos deportivos rara vez bajaban las ventanillas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Una tensión que no lograba identificar completamente, pero que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran ligeramente. Tal vez era la manera en que algunos guardaespaldas, vestidos con trajes negros a pesar del calor sofocante, hablaban por sus radios con más frecuencia de lo normal. O tal vez era la forma en que sus ojos se movían constantemente, escaneando la multitud con una intensidad que iba más allá de la vigilancia rutinaria. Mientras caminaba entre los vehículos, Sofía practicaba mentalmente las frases en inglés que había aprendido esa mañana en su clase secreta. 3 veces por semana, después del horario escolar oficial, se quedaba en la primaria para tomar clases gratuitas de inglés que ofrecía una maestra voluntaria llamada Miss Carmen. Era un programa gubernamental que muchos padres de familia no conocían, pero que Sofía había descubierto por casualidad cuando se quedó esperando a que pasara la lluvia en el patio de la escuela. «Good morning, how are you?», susurraba para sí misma, tratando de memorizar la pronunciación correcta. «I am fine, thank you». Su madre, Esperanza, no sabía sobre estas clases. Con el trabajo en la fábrica de textiles y las responsabilidades del hogar, ya tenía suficientes preocupaciones. Sofía había decidido que sería su secreto, hasta que pudiera sorprenderla hablando inglés con fluidez. El semáforo cambió a verde, y la fila de automóviles comenzó a moverse lentamente. Sofía se dirigió hacia la banqueta, esperando el siguiente cambio de luz. Era entonces cuando notó el convoy que se aproximaba desde el sur. 3 Suburban negras con vidrios polarizados, moviéndose en formación perfecta a pesar del tráfico denso. Los vehículos se detuvieron en el carril derecho, justo frente a donde ella estaba parada.
Del primero y el último bajaron 4 hombres vestidos de negro, cada uno hablando discretamente por pequeños micrófonos adheridos a sus solapas. Sus movimientos eran coordinados, profesionales, como una coreografía ensayada 1000 veces. Sofía reconoció inmediatamente el tipo de operativo. Había visto escenas similares en las noticias cuando mostraban a políticos importantes o empresarios de alto nivel. Su curiosidad natural la hizo acercarse un poco más, fingiendo organizar sus chicles mientras observaba discretamente. Fue entonces cuando escuchó las primeras palabras en inglés que no provenían de un libro de texto o de la voz paciente de Miss Carmen. «Target is approaching from the north», murmuró uno de los guardaespaldas a su radio, sin darse cuenta de que había una niña vendedora de chicles a menos de 3 metros de distancia. «At 2 minutes». Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado que escapaba de los autos cercanos. Entendía perfectamente lo que había escuchado. «El objetivo se acerca desde el norte, tiempo estimado de llegada 2 minutos». Su mente trabajó rápidamente. ¿Por qué los guardaespaldas de alguien estarían hablando de un objetivo? En las películas que veía en casa de su tía los domingos, esa palabra siempre significaba algo malo. Y más extraño aún, ¿por qué hablaban en inglés si estaban en México? «Package is ready for delivery», continuó el mismo hombre, ajustando algo dentro de su saco. «Repeat, package is ready». «Paquete listo para entrega», tradujo mentalmente Sofía, su corazón comenzando a latir más rápido. «Repito, paquete listo». El semáforo cambió a rojo nuevamente y un Rolls-Royce Phantom plateado se detuvo exactamente donde los guardaespaldas habían posicionado las Suburban. Era un automóvil que Sofía nunca había visto antes, tan elegante y brillante que parecía salido de una película. Las ventanillas eran más oscuras que las de los otros vehículos del convoy, pero aún así pudo distinguir la silueta de un hombre mayor en el asiento trasero. «Target confirmed», susurró otro guardaespaldas, este más joven y con un acento que Sofía no lograba identificar. «Moving to intercept». Los 4 hombres comenzaron a caminar hacia el Rolls Royce, con movimientos que parecían casuales, pero que claramente estaban coordinados. El conductor del lujoso automóvil, un hombre de mediana edad con uniforme gris, no parecía notar nada inusual. Estaba concentrado en su teléfono móvil, probablemente revisando el tráfico o esperando instrucciones. Sofía entendió que estaba presenciando algo que no debería estar viendo. Su instinto le decía que debería alejarse, volver a su esquina habitual y continuar vendiendo chicles como si nada hubiera pasado. Pero algo más fuerte que el miedo la mantenía allí. La certeza de que el hombre en el Rolls Royce estaba en peligro y era la única persona en esa calle que lo sabía. «Device is armed», murmuró el guardaespaldas más cercano a ella, sus palabras apenas audibles por encima del ruido del tráfico. 30 seconds to activation. Dispositivo armado, 30 segundos para activación. El mundo de Sofía se detuvo por un momento. Había escuchado suficientes noticias con su madre para entender que dispositivo armado no podía significar nada bueno. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la caja de chicles, pero su mente trabajaba con una claridad que la sorprendió. El semáforo estaba a punto de cambiar. El Rolls Royce se prepararía para avanzar, y cualquiera que fuera el plan de esos hombres que fingían ser guardaespaldas, estaba a punto de ejecutarse. Sin pensarlo 2 veces, Sofía dejó caer deliberadamente su caja de chicles justo al lado de la puerta trasera del Rolls Royce. Los pequeños paquetes de goma de mascar se esparcieron por el asfalto caliente, creando un pequeño espectáculo de colores brillantes que inmediatamente llamó la atención. «¡Ay, mis chicles!», gritó en voz alta, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada a través del vidrio polarizado. «Por favor, señor, ayúdeme».
El hombre en el asiento trasero del Rolls Royce giró la cabeza hacia el sonido. Era mayor de lo que Sofía había pensado, probablemente cerca de los 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que incluso para sus ojos inexpertos parecía extremadamente caro. Sus ojos, sin embargo, tenían una amabilidad que la tranquilizó inmediatamente. Roberto Mendoza bajó la ventanilla eléctrica y se asomó ligeramente. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó con una voz profunda pero gentil, con el acento característico de alguien educado en las mejores escuelas privadas de México. Sofía se acercó más a la ventanilla, fingiendo recoger sus chicles, mientras hablaba en voz baja, pero urgente. «Señor, los hombres de negro no son sus guardaespaldas», susurró rápidamente en español. «Hablaron en inglés sobre un objetivo y un dispositivo. Creo que quieren lastimarlo». Roberto Mendoza la miró con sorpresa, pero algo en la seriedad de sus ojos oscuros y la urgencia genuina en su voz lo hizo prestar atención inmediatamente. Como CEO de una de las corporaciones más grandes de México, había vivido suficientes amenazas como para desarrollar un sexto sentido para el peligro. «¿Estás segura de lo que escuchaste?», preguntó, su voz ahora tensa pero manteniendo la calma. «Dijeron, target confirmed, y device is armed», respondió Sofía, usando las palabras exactas en inglés que había escuchado. «También dijeron 30 seconds to activation». El rostro de Roberto palideció ligeramente. Como empresario internacional, su inglés era perfecto y entendía exactamente las implicaciones de esas palabras. «Carlos», le dijo a su chofer sin alzar la voz, «necesito que salgas del auto inmediatamente y llames a mi equipo de seguridad real. Diles, código rojo». El chofer, entrenado para seguir órdenes sin hacer preguntas, salió del vehículo inmediatamente y se alejó hacia la banqueta mientras marcaba un número en su teléfono. «Pequeña, ¿cómo te llamas?», preguntó Roberto a Sofía, mientras observaba discretamente a los 4 hombres que ahora se habían dado cuenta de que algo había cambiado en la situación. «Sofía Ramírez, señor. Vivo en la Doctores con mi mamá y mis hermanas». «Sofía, necesito que te alejes de aquí inmediatamente, pero antes quiero que sepas que acabas de salvar mi vida». El semáforo cambió a verde, pero Roberto no le indicó a su chofer que avanzara. Los 4 hombres vestidos de negro se acercaron más al Rolls Royce, sus expresiones ya no fingiendo ser amigables. «Señor Mendoza», dijo el más alto de ellos, acercándose a la ventanilla con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Necesitamos que regrese a su vehículo blindado por razones de seguridad». «Me temo que tendré que declinar su oferta», respondió Roberto con calma, mientras Sofía se alejaba lentamente pero sin perder de vista la escena. «Mi equipo de seguridad real estará aquí en cualquier momento». La expresión del hombre cambió inmediatamente. Ya no había pretensión de amabilidad. «Señor Mendoza, insisto en que...» Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de sirenas que se acercaban rápidamente. El verdadero equipo de seguridad de Roberto, alarmado por el código rojo de Carlos, había movilizado no solo a sus propios agentes, sino también a contactos en la policía metropolitana. Los 4 hombres se miraron entre sí con expresiones que Sofía no supo interpretar completamente, pero que definitivamente no eran de alegría. Sin decir una palabra más, comenzaron a caminar rápidamente hacia su Suburban, tratando de mantener una apariencia casual a pesar de las sirenas que se acercaban. «¡Sofía!», gritó Roberto desde la ventanilla del Rolls Royce. «¡Ven acá!». Ella corrió hacia el automóvil, sus chicles completamente olvidados en el asfalto. «Sube al auto», le dijo Roberto, abriendo la puerta. «No es seguro que te quedes aquí». Sofía dudó por un momento. Su madre le había enseñado a nunca subirse al automóvil de extraños, sin importar qué tan ricos o amables parecieran.
Pero las sirenas estaban más cerca. Los hombres vestidos de negro se alejaban rápidamente, y algo en los ojos de Roberto Mendoza le decía que podía confiar en él. Subió al asiento trasero del Rolls Royce justo cuando las primeras patrullas de la policía llegaron a la escena. El interior del automóvil era más lujoso de lo que había imaginado. Cuero suave de color crema, una pequeña televisión y un olor a perfume caro mezclado con cuero nuevo. «Carlos, llévanos al edificio corporativo», instruyó Roberto. «Y llama al licenciado Herrera. Necesitamos reunir al consejo de emergencia inmediatamente». Mientras el Rolls Royce se alejaba de la escena, Sofía miró por la ventanilla trasera y vio a los policías rodeando las 3 Suburban negras. Los 4 hombres estaban siendo interrogados, sus expresiones ya no tan seguras como minutos antes. «Sofía», dijo Roberto, girándose hacia ella, «¿tienes idea de la magnitud de lo que acabas de hacer?» Ella negó con la cabeza, súbitamente consciente de que estaba sentada en el automóvil más caro que había visto en su vida, al lado de uno de los hombres más poderosos de México. «Acabas de exponer un intento de asesinato que probablemente habría tenido repercusiones en toda la economía mexicana», explicó Roberto con seriedad. «Y lo hiciste porque prestas atención y porque alguien te enseñó inglés». «Miss Carmen», murmuró Sofía, «es mi maestra de inglés en la escuela». Roberto sonrió por primera vez desde que había escuchado las palabras de advertencia de Sofía. «Bueno, Miss Carmen acaba de cambiar el curso de muchas vidas hoy, incluyendo la mía». Mientras el Rolls Royce navegaba por las calles de Polanco hacia el distrito financiero de Santa Fe, Sofía no tenía idea de que su simple acto de valentía había puesto en marcha una cadena de eventos que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que expondría una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente de México. El dispositivo que los falsos guardaespaldas habían mencionado nunca fue encontrado, pero los investigadores más tarde determinarían que habría sido suficientemente poderoso como para eliminar no solo a Roberto Mendoza, sino a cualquier persona en un radio de 20 metros. Las Suburban contenían documentos falsos, equipos de comunicación sofisticados y evidencia que apuntaba a una conspiración que involucraba competidores corporativos, funcionarios gubernamentales corruptos y organizaciones criminales internacionales. Pero eso era información que Sofía no conocería hasta mucho después. En ese momento, sentada en el asiento trasero del Rolls Royce mientras la ciudad pasaba por las ventanillas tintadas, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo le explicaría a su madre que había llegado tarde a casa porque había salvado la vida de un millonario? El teléfono de Roberto sonó insistentemente. Era un último modelo que Sofía nunca había visto, con una pantalla que parecía más una pequeña tablet. «Mendoza», respondió con autoridad. «Señor, habla el comandante Vázquez de la Policía Metropolitana. Los 4 sospechosos están bajo custodia, pero necesitamos que venga a declarar lo antes posible». «Entendido. Estaremos allí en 1 hora». Colgó y miró a Sofía con una expresión que mezclaba gratitud con preocupación. «Sofía, vas a tener que ser muy valiente. Lo que presenciaste hoy va a requerir que hables con policías, tal vez con abogados y posiblemente con gente muy poderosa que no va a estar feliz de que sus planes se hayan arruinado». Sofía sintió un nudo en el estómago, pero asintió con determinación. «¿Mi mamá va a estar en problemas?» «Todo lo contrario», respondió Roberto firmemente. «Tu mamá va a estar muy orgullosa, y yo me voy a asegurar de que ustedes estén protegidas y que nunca más tengas que vender chicles en la calle si no quieres hacerlo».
Mientras el Rolls-Royce se dirigía hacia un futuro incierto, Sofía Ramírez no sabía que acababa de convertirse en la pieza clave de una investigación que sacudiría los cimientos del poder en México y que su nombre estaría en los periódicos durante las próximas semanas, como la niña que expuso la corrupción más grande del sexenio. El sol de marzo seguía golpeando despiadadamente las calles de la Ciudad de México, pero para Sofía Ramírez el mundo acababa de cambiar para siempre. El edificio corporativo de Mendoza Industries se alzaba como una torre de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, reflejando las nubes grises que comenzaban a acumularse en el cielo chilango de esa tarde de marzo. Sofía nunca había estado en un rascacielos, y mientras el elevador subía silenciosamente hasta el piso 42, sintió que sus oídos se tapaban y su estómago se contraía por los nervios. Roberto Mendoza caminaba a su lado con pasos largos y decididos, hablando constantemente por su teléfono con personas que Sofía imaginaba debían ser muy importantes, a juzgar por el tono serio y las palabras técnicas que no lograba entender completamente. Sí, licenciado Herrera, active el protocolo de emergencia corporativa. No fue un intento de robo, fue algo mucho más serio. Una niña, créalo o no, sí, está conmigo ahora mismo. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Sofía se encontró en un mundo completamente diferente al que conocía. El piso ejecutivo era un espacio abierto con ventanales que iban del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica de toda la Ciudad de México que la dejó sin aliento. Podía ver desde las montañas que rodeaban el valle hasta los barrios distantes donde ella vivía, todo reducido a un paisaje en miniatura. «Señor Mendoza», dijo una mujer elegante de mediana edad, acercándose rápidamente. Llevaba un traje sastre gris y tacones que resonaban contra el piso de mármol. El Consejo de Emergencia está reunido en la sala principal. El licenciado Herrera, el comandante Vázquez y la agente del Ministerio Público ya están aquí. Gracias, Mariana. Esta es Sofía Ramírez, la niña de la que les hablé. Por favor, asegúrate de que esté cómoda mientras nos reunimos. Mariana miró a Sofía con curiosidad, pero con una sonrisa amable. Era evidente que no todos los días una niña vendedora de chicles visitaba las oficinas ejecutivas de una de las corporaciones más importantes del país. ¿Te gusta el chocolate caliente, Sofía?, preguntó Mariana, conduciéndola hacia una sala de espera elegantemente decorada. Sí, señora, pero no se preocupe, no quiero causar molestias. No es molestia, querida. Después de lo que hiciste hoy, mereces mucho más que chocolate caliente. Mientras Mariana se alejaba para preparar la bebida, Sofía se quedó sola en la sala de espera, rodeada de revistas que nunca había visto, cuadros que parecían muy caros y muebles tan elegantes que tenía miedo de sentarse en ellos. A través de las ventanillas de vidrio polarizado que daban a la sala de juntas principal, podía ver las siluetas de varias personas reunidas alrededor de una mesa larga. Roberto Mendoza estaba de pie, gesticulando mientras hablaba. Junto a él había 3 hombres en trajes oscuros que tomaban notas constantemente. Una mujer con uniforme de policía que Sofía asumió era alguien importante, y un hombre mayor con cabello blanco que parecía hacer muchas preguntas. No podía escuchar la conversación, pero la tensión en el ambiente era palpable. Los gestos eran rápidos, las expresiones serias, y había una urgencia en los movimientos de todos los presentes que le recordaba a las noticias de emergencia que a veces veía en la televisión. «Aquí tienes, querida», dijo Mariana, regresando con una taza de chocolate caliente humeante y un plato con galletas que parecían recién horneadas. «¿Necesitas llamar a tu mamá? Debe estar preocupada por ti». Sofía se sobresaltó. En toda la adrenalina del momento se había olvidado completamente de que su madre estaría esperándola en casa. Esperanza trabajaba turnos dobles en la fábrica textil,
pero siempre llegaba a casa a las 6 de la tarde para preparar la cena y ayudar a sus 3 hijas con las tareas escolares. ¡Ay, Dios mío!, exclamó, mirando el reloj de pared que marcaba las 5:30. Mi mamá va a pensar que me pasó algo malo. Tranquila, dijo Mariana con voz maternal. El señor Mendoza ya pensó en eso. Uno de sus asistentes fue a tu casa para explicarle la situación a tu madre y asegurarle que estás bien y segura. ¿De verdad? Por supuesto. Y no solo eso, también le llevó un adelanto de la recompensa que el señor Mendoza quiere darte por salvar su vida. Sofía casi se atraganta con el chocolate caliente. ¿Recompensa? Antes de que Mariana pudiera responder, las puertas de la sala de juntas se abrieron y Roberto Mendoza salió, seguido por el hombre mayor de cabello blanco que resultó ser más imponente de cerca de lo que Sofía había pensado. «Sofía», dijo Roberto acercándose a ella, «quiero presentarte al licenciado Herrera, mi abogado principal. Él va a explicarte algunas cosas muy importantes sobre lo que va a pasar en los próximos días». El licenciado Herrera se agachó para quedar a la altura de Sofía, sus ojos grises mostrando una mezcla de seriedad y admiración. «Sofía, lo que hiciste hoy fue extraordinario, pero también muy peligroso. Las personas que intentaron lastimar al señor Mendoza forman parte de algo muy grande y muy malo». «¿Como los narcos que salen en las noticias?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Peor», respondió el licenciado con franqueza. «Son personas que tienen mucho dinero y mucho poder, y que estaban dispuestas a hacer algo terrible para conseguir aún más de ambos». Roberto se sentó en el sofá junto a Sofía. «¿Recuerdas que te dije que lo que presenciaste podría tener repercusiones en toda la economía mexicana?» Sofía asintió, aunque no entendía completamente qué significaba eso. «Bueno, resulta que mi empresa está a punto de firmar un contrato con el gobierno que vale miles de millones de pesos. Ese contrato va a crear empleos para cientos de miles de mexicanos y va a hacer que nuestro país sea más fuerte y próspero. Pero hay otras personas que querían ese contrato para ellos», continuó el licenciado Herrera, «y estaban dispuestos a matarme para conseguirlo». «¿Quiénes son?», preguntó Sofía, su curiosidad natural superando su miedo. Roberto y el licenciado Herrera intercambiaron miradas. «Esa es la parte complicada», dijo Roberto lentamente. «Basándonos en lo que la policía ha descubierto en las últimas horas, creemos que involucra a personas muy poderosas, empresarios, políticos, tal vez incluso gente en el gobierno». En ese momento, la mujer policía que Sofía había visto en la sala de juntas se acercó a ellos. Era más joven de lo que había pensado, probablemente de la edad de su hermana mayor, pero con una autoridad en su porte que le daba una presencia imponente. «Comandante Patricia Vázquez», se presentó, extendiendo su mano a Sofía. «Mucho gusto, Sofía. Soy la encargada de la investigación de lo que pasó hoy». «Mucho gusto, comandante», respondió Sofía, tratando de recordar los modales que su madre le había enseñado. «Sofía, necesito que me cuentes exactamente todo lo que escuchaste esta tarde, cada palabra, en el orden que la escuchaste y si puedes recordar cómo sonaban las voces de los hombres». Durante los siguientes 45 minutos, Sofía relató su historia con un detalle que sorprendió a todos los presentes. Recordaba no solo las palabras exactas que había escuchado en inglés, sino también los acentos, el orden en que habían hablado los diferentes hombres, y pequeños detalles como el hecho de que uno de ellos tenía un reloj muy brillante y otro se tocaba constantemente la oreja izquierda. «Es increíble», murmuró la comandante Vázquez mientras tomaba notas. «Tienes una memoria fotográfica. Mi maestra, Miss Carmen, dice que tengo facilidad para los idiomas», respondió Sofía modestamente. «Bueno, esa facilidad acaba de romper una conspiración criminal muy sofisticada», dijo la comandante con admiración.
Fue entonces cuando Roberto recibió una llamada que cambió la expresión de su rostro completamente. «¿Qué?», respondió al teléfono, su voz subiendo de tono. «¿Estás seguro? ¿Cuándo?» «No, no les digas nada hasta que lleguemos». Colgó y miró a la comandante Vázquez con una expresión de shock. «Los 4 hombres que arrestaron están muertos». Un silencio pesado llenó la sala. Sofía sintió que el chocolate caliente se le enfriaba en las manos. «¿Muertos cómo?», preguntó la comandante ya poniéndose de pie. «Aparentemente se suicidaron en sus celdas, los 4 al mismo tiempo con píldoras de cianuro que tenían escondidas». «Eso no es suicidio», dijo la comandante Grimente. «Eso es eliminación de testigos». El licenciado Herrera se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía abajo, las primeras luces nocturnas comenzando a parpadear en la distancia. «Esto confirma lo que temíamos», dijo lentamente. «No estamos tratando con criminales comunes, estamos tratando con una organización que tiene recursos, entrenamiento y conexiones a nivel internacional». «¿Qué significa eso para Sofía?», preguntó Roberto inmediatamente. «Significa que ella es ahora el único testigo vivo de lo que pasó esta tarde», respondió la comandante Vázquez. «Y eso la convierte en el testigo más importante de una investigación criminal que probablemente va a llegar hasta los niveles más altos del gobierno y del sector privado». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba un poco. Hace unas horas estaba vendiendo chicles en un semáforo, preocupándose por llegar a casa a tiempo para ayudar con la cena. Ahora estaba en el piso más alto de un rascacielos, rodeada de adultos importantes que hablaban de conspiraciones y asesinatos. «¿Estoy en peligro?», preguntó con voz pequeña. Roberto se agachó frente a ella y tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «No voy a mentirte, Sofía. Sí, podrías estar en peligro, pero también quiero que sepas que voy a usar todos los recursos a mi disposición para asegurarme de que tú y tu familia estén protegidas. ¿Qué va a pasar con mi mamá y mis hermanas?». «Ya tengo un equipo de seguridad en su casa», respondió Roberto. «Y mañana vamos a mudarte a ti y a tu familia a un lugar seguro mientras resolvemos todo esto». La comandante Vázquez recibió una llamada en su radio. Escuchó por unos momentos, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Señor Mendoza, necesitamos irnos. Ahora. Acabamos de interceptar comunicaciones que sugieren que pueden estar planeando un ataque a este edificio». La adrenalina que Sofía había sentido en la tarde regresó inmediatamente. Roberto se puso de pie rápidamente y le extendió su mano. «Sofía, vamos a bajar al estacionamiento. Tengo un auto blindado esperando ahí». Mientras caminaban rápidamente hacia el elevador, Sofía pudo escuchar el sonido de sirenas en la distancia, acercándose hacia el edificio. El licenciado Herrera hablaba urgentemente por su teléfono, dando instrucciones rápidas en un tono que no admitía demoras. «¿Cuánto tiempo necesitamos?», preguntó la comandante Vázquez al elevador mientras descendían. 10 minutos para llegar al lugar seguro», respondió Roberto, «pero solo si salimos en los próximos 2 minutos». El elevador se detuvo en el estacionamiento subterráneo. Las luces fluorescentes creaban sombras extrañas entre los autos estacionados, y Sofía pudo escuchar el eco de sus pasos resonando en el espacio vacío. Un Suburban negro, diferente a los de esa tarde pero igualmente imponente, los esperaba con el motor encendido. 2 hombres, en trajes que Sofía inmediatamente reconoció como guardaespaldas reales, salieron del vehículo y se acercaron a Roberto. «Señor, el perímetro está despejado, pero tenemos reportes de actividad sospechosa a 3 cuadras de aquí», informó uno de ellos. «Entendido. Vamos a usar la ruta alternativa». Mientras subían al Suburban, Sofía miró por última vez hacia el elevador que los había traído desde el mundo de lujo del piso 42.
En unas pocas horas, había pasado de ser una niña invisible vendiendo chicles en la calle a ser la persona más importante en una investigación criminal de alcance nacional. El Suburban salió del estacionamiento subterráneo hacia las calles nocturnas de Santa Fe. A través de las ventanillas blindadas, Sofía pudo ver que efectivamente había más movimiento policial de lo normal. Patrullas circulaban constantemente y en varias esquinas había oficiales que parecían estar buscando algo o alguien específico. «Sofía», dijo la comandante Vázquez, girándose hacia ella desde el asiento delantero, «mañana van a venir muchas personas a hacerte preguntas. Fiscales, agentes federales, tal vez incluso gente de otros países. Todo va a ser un poco abrumador». «¿Por qué de otros países?». Roberto respondió, «Porque mi empresa hace negocios en todo el mundo. Si alguien estaba dispuesto a matarme para evitar que firmara ese contrato con el gobierno mexicano, es probable que también estén involucradas empresas o gobiernos extranjeros». El Suburban se detuvo frente a un hotel que Sofía nunca había visto antes, pero que era claramente muy caro y exclusivo. Estaba ubicado en una zona residencial de Las Lomas, rodeado de casas enormes, con jardines perfectamente cuidados. «Este va a ser tu hogar por unos días», explicó Roberto mientras bajaban del vehículo. «Tu mamá y tus hermanas ya están aquí, esperándote». Sofía sintió una mezcla de alivio y nervios. Por un lado, estaba ansiosa por ver a su familia y asegurarles que estaba bien. Por otro lado, sabía que tendría que explicar todo lo que había pasado, y no estaba segura de que su madre fuera a entender completamente la magnitud de la situación. Mientras caminaban hacia la entrada del hotel, escoltados por guardaespaldas discretos pero vigilantes, Roberto le puso una mano protectora en el hombro. «Sofía, antes de que veas a tu familia, quiero que sepas algo muy importante». Ella lo miró con expectativa. «Lo que hiciste hoy va a cambiar muchas cosas en México. Van a destaparse secretos que algunas personas muy poderosas querían mantener ocultos. Van a haber investigaciones, juicios, tal vez incluso cambios en el gobierno. ¿Todo por lo que escuché en inglés? Todo porque fuiste valiente enough to act on what you heard», respondió, mezclando español e inglés sin darse cuenta. «Y porque alguien te enseñó a entender un idioma que te permitió descifrar una conspiración». Mientras entraban al lobby elegante del hotel, Sofía pensó en Miss Carmen, su maestra de inglés, que nunca sabría que sus clases gratuitas, después de la escuela, acababan de cambiar el curso de la historia de México. En unas pocas horas, los nombres de Roberto Mendoza y Sofía Ramírez estarían en las primeras planas de todos los periódicos del país, y la investigación que comenzó con una niña vendiendo chicles en un semáforo de Polanco se convertiría en el caso de corrupción más grande de la década. Pero por ahora, Sofía solo quería abrazar a su madre y contarle sobre el día más extraordinario de su vida. El abrazo de Esperanza Ramírez duró casi 5 minutos completos. Sofía había visto a su madre llorar antes, pero nunca de esta manera. Lágrimas de alivio mezcladas con orgullo y un miedo profundo que apenas comenzaba a disiparse. Sus hermanas, Carmen de 15 años y Lucía de 8, la rodearon inmediatamente creando un pequeño círculo familiar en el lobby elegante del hotel. «Mi hija», susurró Esperanza, su voz quebrada por la emoción. «Cuando llegó ese señor a la casa a explicarme lo que había pasado, pensé que era una broma, pensé que alguien me estaba engañando». Sofía miró por encima del hombro de su madre hacia Roberto Mendoza, quien observaba la reunión familiar desde una distancia respetuosa, una sonrisa genuina en su rostro por primera vez en todo el día. «Es real, mamá», murmuró Sofía contra el hombro de su madre. «Todo es real». La suite que les habían asignado en el hotel era más grande que todo el departamento donde vivían en la colonia Doctores. Tenía 2 recámaras, una sala de estar con televisión de pantalla plana más grande que cualquier cosa que hubieran visto antes,
y un balcón que daba a los jardines inmaculados de las lomas. Carmen, la hermana mayor, no podía dejar de tocar los muebles y examinar cada detalle de la decoración. Lucía había encontrado un plato con frutas frescas en la mesa del comedor y miraba las uvas como si fueran joyas preciosas. «¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí?», preguntó Esperanza a Roberto, quien se había sentado en uno de los sofás de la sala. «Depende de qué tan rápido progrese la investigación», respondió honestamente. Lo que Sofía presenció esta tarde era solo la punta del iceberg. En las últimas 6 horas, la Policía Federal y los ministerios públicos de 3 estados han abierto investigaciones relacionadas con este caso. Esperanza frunció el ceño, claramente sin entender completamente las implicaciones. «Señor Mendoza, yo trabajo en una fábrica textil. Mis hijas van a escuelas públicas. No entendemos este mundo de empresarios y políticos. Solo queremos estar seguras y regresar a nuestras vidas normales. Lo entiendo perfectamente, señora Ramírez, y le prometo que van a poder regresar a sus vidas, pero van a ser vidas mejores. Sofía me salvó la vida, y eso significa que su familia nunca más va a tener que preocuparse por el dinero». Carmen levantó la vista del sofá de terciopelo que estaba examinando. «¿Qué quiere decir con eso?». Roberto sonrió. «Quiere decir que ya no vas a tener que trabajar doble turno», le dijo a Esperanza. «Quiere decir que todas van a poder ir a las mejores escuelas privadas de México. Y quiere decir que Sofía va a poder estudiar inglés con los mejores maestros del mundo, si eso es lo que quiere». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «¿De verdad puedo seguir estudiando inglés?». «Puedes estudiar lo que quieras, idiomas, ciencias, artes, lo que te haga feliz». Fue entonces cuando el teléfono de Roberto sonó con el tono urgente que Sofía ya había aprendido a reconocer como importante. «¿Mendoza?», respondió. «Señor, habla el comandante Vázquez. Necesito que venga inmediatamente al Ministerio Público Federal. Hemos hecho un arresto que va a cambiar todo». «¿De quién?». «Prefiero explicárselo en persona. Pero puedo decirle que el caso acaba de volverse mucho más grande de lo que pensábamos». Roberto miró a la familia Ramírez con expresión preocupada. «¿Sofía tiene que venir?». «Por ahora no, pero manténgala cerca. Es posible que necesitemos su testimonio antes de que termine la noche». Después de colgar, Roberto se dirigió a Esperanza. «Señora Ramírez, voy a dejar 2 guardaespaldas aquí en el hotel. No salgan de la suite por ningún motivo hasta que yo regrese». «¿Estamos en peligro?», preguntó Carmen, su voz mostrando la primera señal de miedo real. «Probablemente no», respondió Roberto honestamente. «Pero las personas involucradas en esto están desesperadas ahora que sus planes se arruinaron, y cuando la gente poderosa se desespera, puede hacer cosas impredecibles». 1 hora después, Roberto se encontraba en el edificio del Ministerio Público Federal en el centro de la Ciudad de México, en una sala de interrogatorios que olía a café frío y tensión. La comandante Vázquez estaba sentada frente a una mesa de metal, con una carpeta gruesa abierta delante de ella. «¿Quién arrestaron?», preguntó Roberto inmediatamente. «Eduardo Salinas». Roberto sintió que se le enfriaba la sangre. Eduardo Salinas no era solo el CEO de Corporativo Industrial del Bajío, su principal competidor por el contrato gubernamental. Era también el padrino de bodas de Roberto, su compañero de universidad, y una de las personas en las que más había confiado durante los últimos 20 años. «Eso es imposible». «Eso es lo que pensamos nosotros también», respondió la comandante, empujando la carpeta hacia él. «Hasta que encontramos esto». Roberto abrió la carpeta y se encontró con fotografías, transcripciones de llamadas telefónicas y documentos bancarios que no podía negar. Eduardo Salinas había estado planeando su asesinato durante al menos 3 meses.
Los 4 hombres que arrestamos esta tarde eran mercenarios internacionales contratados por una empresa de seguridad privada con sede en Miami, explicó la comandante. Esa empresa recibió un pago de $8 millones de una cuenta en las Islas Caimán que pertenece a Eduardo Salinas. Roberto leyó los documentos con una mezcla de shock y dolor que iba más allá de la traición profesional. Eduardo había sido el padrino de confirmación de su hijo mayor. Habían pasado vacaciones familiares juntos. Sus esposas eran amigas íntimas. ¿Por qué?, murmuró más para sí mismo que para la comandante. Por dinero. El contrato que usted está a punto de firmar con el gobierno vale 12,000 millones de pesos. Si usted hubiera muerto hoy, Eduardo Salinas habría sido el único candidato viable para conseguir ese contrato. Pero él ya es millonario, su empresa vale cientos de millones de dólares. Aparentemente no era suficiente y hay más. La comandante abrió una segunda carpeta, esta aún más gruesa que la primera. Eduardo Salinas no estaba trabajando solo. Hemos descubierto evidencia de que al menos 6 funcionarios gubernamentales de alto nivel estaban involucrados en la conspiración, incluyendo al subsecretario de Desarrollo Económico que iba a supervisar la asignación del contrato. Roberto sintió que necesitaba sentarse. La traición de Eduardo era devastadora a nivel personal, pero el alcance de la corrupción gubernamental era aterrador a nivel nacional. ¿Qué más han descubierto? Que este no era su primer intento. Hemos encontrado evidencia de que han estado saboteando sus ofertas en contratos gubernamentales durante los últimos 2 años. Pequeños actos de sabotaje, filtración de información confidencial, sobornos a funcionarios menores. El asesinato iba a ser su jugada final. La comandante cerró las carpetas y miró directamente a Roberto. Señor Mendoza, su empresa no solo estaba compitiendo contra otras corporaciones. Estaba compitiendo contra una red de corrupción que incluye empresarios, políticos y criminales internacionales que han estado manipulando contratos gubernamentales durante años. Y todo esto lo descubrieron porque una niña de 10 años entendió una conversación en inglés. Exactamente. Sin el testimonio de Sofía, nunca habríamos sabido que los guardaespaldas eran impostores. Sin ese conocimiento, usted estaría muerto. Eduardo Salinas habría conseguido el contrato y esta red de corrupción habría continuado operando durante años más. Roberto se quedó en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Su mejor amigo había tratado de matarlo. El gobierno que había confiado en su empresa estaba infiltrado por criminales. Y una niña que vendía chicles en la calle había expuesto todo con unas pocas palabras susurradas a través de la ventanilla de su automóvil. ¿Dónde está Eduardo ahora? En una celda de máxima seguridad. A diferencia de los mercenarios, él no va a tener la oportunidad de suicidarse. Queremos mantenerlo vivo para que testifique contra los funcionarios gubernamentales involucrados. ¿Quiere verlo? Roberto consideró la pregunta. Parte de él quería confrontar a Eduardo, preguntarle cómo había podido traicionar no solo su amistad, sino todo lo que habían construido juntos durante décadas. Pero otra parte de él no estaba segura de poder mantener la compostura si veía la cara del hombre que había ordenado su muerte. No, respondió finalmente. No todavía. La comandante asintió con comprensión. Hay otra cosa que necesita saber. Los medios de comunicación han descubierto la historia. ¿Qué tan malo es? Para mañana en la mañana va a ser la noticia principal en todo el país. Y no solo por el intento de asesinato o la corrupción gubernamental. La historia de Sofía está capturando la imaginación de la gente. Roberto frunció el ceño. ¿Qué quiere decir?
una niña pobre que vende chicles en la calle para ayudar a su familia, que estudia inglés en secreto después de la escuela y que usa ese conocimiento para salvar la vida de uno de los empresarios más ricos del país y exponer la corrupción más grande de la década. Los periodistas la están llamando la niña héroe de México. Roberto sintió una mezcla de orgullo y preocupación. El orgullo era obvio. Sofía había mostrado un valor y una inteligencia extraordinarios, pero la preocupación era igualmente intensa. La atención mediática podía ser peligrosa, especialmente cuando todavía había criminales poderosos involucrados que podrían estar buscando venganza. ¿Qué tan segura está Sofía? Por ahora, muy segura. Pero cuando la historia salga mañana, va a ser la niña más famosa de México, y eso trae sus propios riesgos. Roberto se puso de pie. Necesito regresar al hotel. Señor Mendoza, dijo la comandante cuando él llegó a la puerta, quiero que sepa que lo que esa niña hizo hoy probablemente va a cambiar la forma en que el gobierno mexicano hace contratos durante los próximos años. Las reformas anticorrupción que van a salir de esta investigación van a afectar a toda la economía del país. Todo porque Sofía prestó atención y tuvo el valor de actuar. Todo porque alguien le enseñó que el conocimiento es poder, y ella supo usar ese poder cuando más importaba. Mientras Roberto regresaba al hotel a través de las calles nocturnas de la Ciudad de México, pensó en la ironía de la situación. Había dedicado décadas a construir un imperio empresarial, a acumular poder e influencia, a posicionarse como una de las personas más importantes del país. Pero había sido una niña de 10 años, armada solo con unas clases gratuitas de inglés y un corazón valiente, quien había demostrado que el verdadero poder venía de hacer lo correcto cuando nadie más podía o quería hacerlo. Cuando llegó al hotel, encontró a la familia Ramírez cenando en la suite. Esperanza había cocinado algo simple en la pequeña cocina, tratando de mantener un sentido de normalidad para sus hijas a pesar del lujo que las rodeaba. ¿Cómo están?, preguntó Roberto, sentándose con ellas en la mesa del comedor. Confundidas, respondió Esperanza honestamente. Esto es como vivir en un sueño, pero un sueño que también da miedo. Sofía levantó la vista de su plato. Señor Mendoza, ¿es verdad lo que están diciendo en las noticias, que el hombre que quería lastimarlo era su amigo? Roberto se sorprendió. No había pensado que las niñas estarían viendo las noticias. Sí, es verdad. ¿Por qué un amigo haría algo así? Roberto consideró la pregunta. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que a veces las personas más cercanas a ti pueden ser las más peligrosas? Que el dinero y el poder pueden corromper incluso las amistades más profundas. A veces, Sofía, las personas cambian. A veces quieren cosas tanto que se olvidan de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Como cuando mi amiga Valeria me copió en el examen de matemáticas. Roberto sonrió a pesar de la seriedad del momento. Algo así, pero mucho más grande. Sofía asintió como si entendiera perfectamente, y tal vez lo hacía. Los niños a menudo entendían la moralidad básica mejor que los adultos, que la habían complicado con años de justificaciones y racionalizaciones. Señor Mendoza, dijo Carmen, la hermana mayor, mi mamá dice que usted va a pagar para que vayamos a escuelas privadas. Si eso es lo que quieren, ¿por qué haría eso por nosotras? No lo conocemos. Roberto miró a las 3 hermanas, cada una tan diferente de la otra, pero todas compartiendo los mismos ojos inteligentes y la misma expresión de determinación que había notado en Sofía esa tarde. Porque su hermana me enseñó algo muy importante hoy. ¿Qué? Me enseñó que el verdadero valor no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes o qué tan poderoso eres. Tiene que ver con hacer lo correcto cuando es difícil hacerlo. Esperanza se limpió las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos. Señor Mendoza, nosotros no sabemos cómo agradecerle. No tienen que agradecerme nada.
Soy yo quien debería agradecerles a ustedes. El teléfono de Roberto sonó nuevamente. Esta vez era su asistente personal. Señor, los reporteros están acampando afuera del hotel y hemos recibido llamadas de CNN International, BBC y Univision. Todos quieren entrevistas exclusivas con Sofía. Roberto miró a la familia Ramírez. ¿Qué opinan? ¿Quieren hablar con los reporteros? Sofía miró a su madre, quien se veía abrumada por la decisión. No sé qué decirles, murmuró Esperanza. Yo sé qué decirles, dijo Sofía con una confianza que sorprendió a todos. Les voy a decir que estudien inglés, que presten atención a lo que pasa a su alrededor y que siempre hagan lo correcto, aunque sea difícil. Roberto sonrió. Creo que ese va a ser el mejor mensaje que México ha escuchado en mucho tiempo. Mientras la familia Ramírez se preparaba para acostarse en una suite de hotel más lujosa de lo que habían imaginado, ninguno de ellos sabía que al día siguiente Sofía se convertiría en la niña más famosa de México, que su historia inspiraría cambios legislativos importantes y que su acto de valentía sería estudiado en escuelas de todo el país como un ejemplo de cómo una persona, sin importar su edad o circunstancias, puede cambiar el mundo. Pero por esa noche era suficiente saber que habían hecho lo correcto, que estaban seguros y que el futuro, aunque incierto, sería mucho más brillante de lo que cualquiera de ellas había soñado jamás. La mañana del 18 de marzo amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México, pero para Sofía Ramírez el mundo había cambiado completamente desde la última vez que había visto salir el sol. Se despertó en una cama más suave de lo que había conocido en su vida, con sábanas que olían a lavanda y una vista desde la ventana que mostraba jardines perfectamente cuidados, en lugar de los edificios grises de la colonia Doctores. El sonido de voces en la sala principal la despertó completamente. Eran las 6 de la mañana, pero ya había movimiento en la suite. Sofía se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a Lucía, que dormía en la cama de al lado, y caminó hacia la puerta entreabierta. En la sala, Roberto Mendoza estaba reunido con 3 personas que no había visto antes. Un hombre mayor con traje azul marino que tenía aspecto de ser muy importante, una mujer elegante con un portafolios de cuero y un hombre joven con una cámara profesional colgada del cuello. La conferencia de prensa está programada para las 10 de la mañana en Los Pinos, estaba diciendo el hombre mayor. El presidente quiere conocer personalmente a Sofía y entregarle un reconocimiento nacional por su valentía cívica. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿El presidente de México quería conocerla? Su madre, ya despierta y vestida, estaba sentada en el sofá con una expresión de total incredulidad. «No entiendo», murmuró Esperanza. «¿Por qué el presidente querría conocer a mi hija?» La mujer elegante respondió con voz profesional pero amable. «Señora Ramírez, lo que su hija hizo ayer no solo salvó una vida, ha desencadenado la investigación anticorrupción más importante en la historia reciente de México. En las últimas 12 horas hemos arrestado a 17 funcionarios gubernamentales y 5 empresarios más involucrados en la red de corrupción». Roberto notó a Sofía parada en la entrada y le hizo una señal para que se acercara. «Buenos días, Sofía. Quiero presentarte a algunas personas muy importantes». El hombre mayor se acercó y se agachó para quedar a su altura. «Sofía, soy el licenciado Martínez, jefe de gabinete del presidente de la República. Mucho gusto conocerte». Sofía recordó sus modales y extendió su mano pequeña. «Mucho gusto, licenciado». «Sofía, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere conocerte personalmente esta mañana. ¿Te gustaría visitarlo en la residencia presidencial?» Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Había visto al presidente en las noticias muchas veces, pero la idea de conocerlo en persona era algo que nunca había imaginado, ni siquiera en sus sueños más ambiciosos. «¿De verdad quiere conocerme a mí?» «De verdad»,
respondió el licenciado Martínez con una sonrisa genuina. Y no solo él. Esta mañana van a llegar reporteros de todo el mundo para escuchar tu historia. La mujer elegante abrió su portafolios y sacó varios periódicos. Sofía, eres famosa. Roberto tomó uno de los periódicos y se lo mostró. En la primera plana del periódico más importante del país había una fotografía de Sofía tomada ayer por la tarde, con el titular en letras grandes: La niña que salvó a México. Pequeña heroína expone la corrupción más grande de la década. Esperanza se acercó para ver el periódico, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Esto significa que toda la gente va a conocer a Sofía? Sí, señora Ramírez, respondió el hombre joven con la cámara. De hecho, su historia ya está siendo reportada en Estados Unidos, Europa y América Latina. La CNN la está llamando The Little Girl Who Changed Mexico. Carmen y Lucía habían despertado con las voces y se unieron al grupo en la sala, ambas todavía en pijama, pero completamente despiertas al ver a tantos extraños en su habitación temporal. ¿Sofía va a salir en la televisión?, preguntó Lucía con emoción. Probablemente en muchos programas de televisión, respondió Roberto. Pero eso solo va a pasar si ustedes quieren. Nadie las va a obligar a hacer nada que no quieran hacer. El licenciado Martínez consultó su reloj. Necesitamos estar en Los Pinos en 2 horas para preparar la conferencia de prensa. ¿Están listas? Esperanza se veía abrumada. No sé si tenemos la ropa apropiada para conocer al presidente. La mujer elegante sonrió. Ya pensamos en eso, señora Ramírez. Tengo un equipo de estilistas esperando en el lobby del hotel para ayudarlas a prepararse. 1 hora después, Sofía se encontraba frente a un espejo en una habitación del hotel que había sido temporalmente convertida en salón de belleza. Una mujer amable llamada Patricia le había peinado el cabello en una trenza elegante y le había puesto un vestido azul marino que era más bonito que cualquier cosa que hubiera usado antes. «Te ves hermosa, mija», le dijo su madre, quien también había sido transformada por los estilistas profesionales. Esperanza llevaba un traje sastre gris que la hacía verse como una empresaria exitosa, aunque todavía se movía con la incomodidad de alguien que no estaba acostumbrada a ropa tan formal. Carmen y Lucía estaban igualmente transformadas, con vestidos elegantes pero apropiados para su edad y peinados que las hacían ver como si hubieran salido de una revista. ¿De verdad somos nosotras?, preguntó Carmen, mirándose en el espejo con asombro. «Son ustedes», respondió Patricia con una sonrisa. «Solo que ahora el mundo entero puede ver lo hermosas que siempre han sido». El convoy que las llevó a Los Pinos era impresionante. 3 Suburban negras con escolta policial, motocicletas adelante y atrás, y helicópteros de la policía sobrevolando la ruta. Sofía nunca había visto tanto movimiento y seguridad, y se dio cuenta de que todo era por ella. ¿Siempre es así cuando alguien visita al presidente?, preguntó a Roberto, quien viajaba con ellas en la Suburban del medio. «Solo cuando esa persona es muy importante», respondió él. «Y hoy, Sofía, eres la persona más importante de México». Los Pinos era aún más impresionante de lo que Sofía había imaginado. Los jardines eran enormes y perfectamente cuidados, con flores que parecían salidas de un cuento de hadas. El edificio principal era elegante, pero no ostentoso, diseñado para impresionar sin intimidar. Mientras caminaban hacia la entrada principal, Sofía pudo ver a docenas de reporteros y camarógrafos esperando detrás de una barrera. Cuando la vieron, comenzaron a gritar preguntas y a tomar fotografías, pero los guardias de seguridad mantuvieron a todos a una distancia respetuosa. «Sofía, Sofía, ¿cómo te sientes siendo una heroína nacional?», gritó uno de los reporteros. «¿Qué le vas a decir al presidente?», gritó otro.
Roberto se inclinó hacia ella mientras caminaban. No tienes que responder ahora si no quieres. Habrá tiempo para preguntas después. Pero Sofía se detuvo y se giró hacia los reporteros. Su familia y Roberto se detuvieron también, sorprendidos por su decisión. Solo quiero decir que cualquier niño habría hecho lo mismo. Gritó lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por encima del ruido. Si ven algo malo, hablen. No se queden callados. Los reporteros enloquecieron, tomando fotografías frenéticamente y gritando más preguntas. Pero Sofía ya había dado su mensaje y continuó caminando hacia la entrada. Eso fue perfecto, murmuró Roberto con admiración. En el interior de Los Pinos fueron recibidos por el mismo licenciado Martínez y una serie de funcionarios gubernamentales que Sofía no reconoció, pero que claramente eran muy importantes. Todos la saludaron con respeto y amabilidad, tratándola como si fuera una dignataria extranjera en lugar de una niña de 10 años. «El presidente las verá en unos minutos», explicó el licenciado Martínez. «Primero quiere hablar con Sofía en privado y después haremos la conferencia de prensa oficial». Esperanza se veía nerviosa de dejar a Sofía sola, pero Roberto la tranquilizó. «El presidente tiene nietos de la edad de Sofía. Va a estar perfectamente bien». 5 minutos después, Sofía se encontraba en el despacho presidencial, un cuarto elegante pero acogedor, con libros en las paredes y fotografías familiares en el escritorio. El presidente López Obrador se levantó de su silla cuando ella entró, sonriendo con la calidez que lo había caracterizado durante su carrera política. «Sofía», dijo, extendiéndole la mano, «es un honor conocerte». Sofía estrechó su mano, tratando de recordar todo lo que su madre le había enseñado sobre modales. «Es un honor conocerlo, señor presidente». «Siéntate, por favor», le dijo, señalando una silla frente a su escritorio. «Quiero que me cuentes tu historia con tus propias palabras». Durante los siguientes 20 minutos, Sofía relató todo lo que había pasado el día anterior. El presidente escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o haciendo pequeñas preguntas para clarificar detalles. Cuando ella terminó, se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. «Sofía», dijo finalmente, «¿entiendes la importancia de lo que hiciste?» «Creo que sí, señor presidente. Ayudé a atrapar a gente mala que estaba robando dinero del gobierno». «Exacto, pero también hiciste algo más importante. Le mostraste a todo México que una persona, sin importar su edad o de dónde venga, puede hacer una diferencia real en el mundo». Se levantó de su escritorio y caminó hacia una ventana que daba a los jardines presidenciales. «Sofía, durante mi presidencia he tratado de combatir la corrupción que ha dañado a nuestro país durante décadas, pero a veces me desaliento, pensando que el problema es demasiado grande para una persona». Se giró hacia ella con una sonrisa. «Pero tú me recordaste que no se necesita ser presidente o millonario para luchar contra la injusticia. Solo se necesita prestar atención, tener valor y hacer lo correcto». «¿Eso significa que los hombres malos van a ir a la cárcel?» «Sí, Sofía, y gracias a ti vamos a poder cambiar las leyes para que sea más difícil que esto vuelva a pasar». Sacó una caja pequeña de su escritorio y se la entregó. «Esto es para ti. Es la medalla al mérito cívico, el reconocimiento más alto que el gobierno mexicano puede dar a un ciudadano por servicio excepcional al país». Sofía abrió la caja y encontró una medalla dorada con la imagen del águila mexicana colgada de una cinta tricolor. «¿De verdad es para mí?» «De verdad. Y viene con algo más». Regresó a su escritorio y sacó un documento oficial. «Sofía, el gobierno de México va a crear un programa nacional de enseñanza de idiomas en escuelas públicas, enfocado especialmente en comunidades de bajos recursos. Lo vamos a llamar Programa Sofía Ramírez, en tu honor». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Van a enseñar inglés a niños como yo en toda la República, en todo el país. Y no solo inglés, también mandarín, francés y otros idiomas que pueden abrir puertas para el futuro. ¿Eso quiere decir que otros niños van a poder aprender como yo aprendí? Exactamente. Tu historia nos enseñó que el conocimiento es la herramienta más poderosa que podemos dar a nuestros jóvenes. Media hora después, Sofía se encontraba en un podium frente a más de 100 reporteros nacionales e internacionales en el salón de prensa presidencial. Las cámaras destellaban constantemente y había micrófonos y grabadoras dirigidos hacia ella desde todas las direcciones. Su familia estaba sentada en la primera fila, con Roberto Mendoza a su lado. Su madre tenía lágrimas de orgullo en los ojos, mientras que Carmen y Lucía la miraban con una mezcla de asombro y admiración que Sofía nunca había visto antes. El presidente hizo una presentación formal, explicando los eventos del día anterior y el impacto que tendrían en las políticas anticorrupción del gobierno. Después, le cedió el micrófono a Sofía. «Sofía», dijo el primer reportero, «¿qué quieres decirle a los niños de México que están viendo esto?» Sofía se acercó al micrófono, recordando el consejo que Roberto le había dado esa mañana. «Habla desde el corazón y di la verdad». «Quiero decirles que estudien mucho», comenzó, su voz clara y fuerte a pesar de los nervios. «Especialmente idiomas, porque nunca saben cuándo los van a necesitar. Y quiero decirles que si ven algo malo, no se queden callados. Hablen con alguien en quien confíen». «¿Tenías miedo cuando te acercaste al auto del señor Mendoza?», preguntó una reportera. «Sí, tenía miedo, pero tenía más miedo de que algo malo le pasara a él y yo no hubiera hecho nada para ayudar». «¿Qué vas a hacer ahora que eres famosa?», preguntó otro reportero. Sofía pensó por un momento. «Voy a seguir estudiando inglés y voy a estudiar más idiomas también, y cuando sea grande quiero ayudar a otros niños como yo a tener las mismas oportunidades». «¿Hay algo que quieras decir a tu maestra de inglés, Miss Carmen?». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Miss Carmen, si está viendo esto, quiero que sepa que sus clases me ayudaron a hacer algo muy importante y que nunca voy a dejar de estudiar». La conferencia de prensa continuó por casi una hora, con preguntas que variaban desde detalles técnicos del caso hasta preguntas más personales sobre sus sueños y aspiraciones. Sofía respondió a todas con una honestidad y madurez que impresionó a todos los presentes. Cuando finalmente terminó, Roberto se acercó al podium. «Quiero aprovechar esta oportunidad», dijo al micrófono, «para anunciar oficialmente la creación de la Fundación Sofía Ramírez para la Educación y la Justicia Social. Esta fundación va a trabajar para asegurar que todos los niños mexicanos tengan acceso a educación de calidad, incluyendo la enseñanza de idiomas extranjeros». «¿Sofía va a estar involucrada en la fundación?», preguntó un reportero. «Solo en la medida que ella quiera», respondió Roberto. «Por ahora va a concentrarse en ser una niña normal que va a una escuela excepcional y que estudia los idiomas que le emocionan». Esa tarde, mientras regresaban al hotel, Sofía miró por la ventanilla del Suburban hacia las calles familiares de la Ciudad de México. Todo se veía igual que el día anterior, pero ella sabía que había cambiado para siempre. «¿Cómo te sientes?», le preguntó su madre. «Diferente», respondió Sofía honestamente, «pero también igual. Todavía soy yo». «Sí, mija, todavía eres tú, solo que ahora todo México sabe lo especial que siempre has sido». Roberto, quien había estado hablando por teléfono durante la mayor parte del viaje, colgó y se dirigió a la familia. «Tengo noticias», dijo con una sonrisa. «Miss Carmen, la maestra de inglés de Sofía, acaba de ser contratada por el gobierno federal como coordinadora nacional del nuevo programa de idiomas. Y la escuela primaria donde estudia Sofía va a recibir una renovación completa y nuevos laboratorios de idiomas». «¿De verdad?», exclamó Sofía.
De verdad, tu valentía no solo cambió tu vida, cambió la vida de tu comunidad entera. Esa noche, mientras cenaban en la suite del hotel, Sofía recibió una llamada que la emocionó más que todas las entrevistas y reconocimientos del día. «Sofía», dijo una voz familiar al teléfono. «Miss Carmen, ¿vio las noticias?» «Las vi todas, mi niña hermosa. Estoy tan orgullosa de ti que no puedo dejar de llorar. Miss Carmen, el presidente dijo que van a hacer un programa nacional de idiomas por lo que pasó. Y usted va a ser la coordinadora». «Sí, Sofía. Y todo es gracias a ti. Gracias a una alumna extraordinaria que puso atención en clase y tuvo el valor de usar lo que aprendió para hacer el bien. ¿Voy a poder seguir tomando clases con usted? Vas a tomar clases conmigo siempre que quieras. Y vas a ayudarme a enseñar a otros niños también, si te parece bien». Después de colgar, Sofía se sentó en el balcón de la suite, mirando las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte. Su familia estaba adentro, viendo las repeticiones de su conferencia de prensa en las noticias, pero ella necesitaba un momento para procesar todo lo que había pasado. 2 días antes, había sido una niña invisible vendiendo chicles en un semáforo. Ahora era la niña más famosa de México, con una medalla presidencial, una fundación en su nombre y la gratitud de todo un país. Pero lo que más la emocionaba no era la fama o el reconocimiento. Era la idea de que otros niños como ella iban a tener las mismas oportunidades que había tenido gracias a Miss Carmen. Iban a poder aprender idiomas, ampliar sus horizontes y tal vez un día usar ese conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. Roberto se unió a ella en el balcón. «¿En qué piensas?» «En todos los niños que van a poder estudiar inglés ahora», respondió Sofía, «en todas las oportunidades que van a tener». «¿Y qué vas a hacer tú con tus oportunidades?» Sofía sonrió, su decisión ya clara en su mente. «Voy a estudiar todos los idiomas que pueda, y cuando sea grande voy a asegurarme de que ningún niño en México se sienta invisible nunca más». Roberto asintió con admiración. «Creo que ese va a ser el legado perfecto para la niña que cambió a México». Mientras las estrellas aparecían en el cielo nocturno sobre la Ciudad de México, Sofía Ramírez sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había aprendido la lección más importante de todas, que una sola persona, armada con conocimiento y valor, puede cambiar el mundo entero, y ella apenas había comenzado. Y esta fue la increíble historia de Sofía Ramírez, la niña que cambió México con solo unas palabras en inglés. ¿Qué te pareció esta historia de valentía y determinación? ¿Crees que tú habrías tenido el mismo valor que Sofía en esa situación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que nos recuerdan que los héroes pueden venir de los lugares más inesperados. Si te emocionó conocer cómo una niña de 10 años logró exponer la corrupción más grande del país, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Cada semana traemos nuevas historias que te van a inspirar y sorprender. ¿Conoces alguna historia similar de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias? Compártela en los comentarios. Y recuerda, como nos enseñó Sofía, nunca subestimes el poder que tienes para cambiar el mundo. Hasta la próxima historia.